Que Dios les bendiga, que Dios les continúe bendiciendo y que esta semana sea una semana llena de la gracia de Dios, del poder y la autoridad de Dios en sus vidas, en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, y que la paz de Dios los acompañe. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Y dice así la palabra del Señor: levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Este pasaje bíblico, muy hermoso, muy bello por cierto, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, como ya dijimos, en el capítulo 5. Aquí el escritor, el apóstol Juan, nos relata acontecimientos importantes, muy importantes, que ocurrieron en Jerusalén en medio de la fiesta judía en esa fecha específica. Dice el escritor que Jesús entra a un lugar llamado Betesda, que por cierto, Betesda era un lugar donde funcionaban en esa época, en la época de Jesús, un complejo de piscinas que era utilizado, bueno, entre otras cosas, para fines curativos. Tenía la fama de ser un lugar donde se gestaban sanidades. Y hoy en día ese lugar existe, de acuerdo con los datos que he recopilado, se encuentra en el barrio musulmán que está dentro de Jerusalén, en la vieja ciudad de Jerusalén, cerca de una iglesia católica que se llama la iglesia de Santa Ana. Así que cuando tengan la oportunidad de ir a Jerusalén, pues vayan y lo visiten, vayan y lo ven, para que más o menos tengan una idea de cómo pudo haber sido en ese tiempo la actividad, porque el pasaje pues nos enseña bastante, nos relata de una manera muy puntual cada uno de los acontecimientos. Y yo particularmente no conozco, nunca he ido a Israel, y espero por lo menos pronto ir a visitar esa ciudad, lo que la gente conoce como la famosa Tierra Santa, que en realidad es la ciudad donde Dios asentó originalmente a su pueblo, al pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Betesda, entonces, como veníamos referenciando, es un complejo de piscinas, y dice la Biblia que había 5 pórticos, es decir, tenía 5 entradas, 5 lugares por los cuales se podía accesar a ese lugar llamado Betesda. En el Evangelio de San Juan encontramos a ese lugar, dice que donde suceden, donde acontecen las cosas que narra el pasaje, estaba cerca de la Puerta de las Ovejas. El lugar también era conocido por la gente del lugar, por los lugareños, como sitio de desgracia, más o menos dándole significado a lo que el nombre podía o sugería, de acuerdo a lo que pasaba. Y esto es porque con frecuencia, como era conocido como un lugar de sanidades, con frecuencia acudían muchas personas enfermas, todo tipo de personas enfermas. Bueno, la respuesta a la pregunta de que por qué acudía tanta gente enferma, dentro de ellos era común ver lisiados, personas con extremidades dañadas, o a algunos les faltaban extremidades, paralíticos y muchas cosas más. Era porque alrededor de ese lugar había o existía una leyenda urbana. Esta leyenda decía que cada cierto tiempo descendía sobre el estanque un ángel que venía del cielo, obviamente, y tocaba con su dedo las aguas del estanque, y las aguas del estanque se agitaban. Esto producía un efecto milagroso sobre los que estaban enfermos. Pero había un detalle, y el detalle era que para poder tener acceso a esa sanidad que se daba en ese lugar, la gente tenía que, o el
candidato a la sanidad tenía que caer de primero. Solamente el primero en entrar al agua era quien se sanaba. Inmediatamente esa persona iba a ser sano de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades, de todas las discapacidades que podía tener. Esta leyenda pues la encontramos incorporada por el traductor de la Biblia en el versículo 5 del capítulo 5. Así que ahí la podemos observar, porque pareciera ser como que el texto nos dice que en realidad eso ocurría, pero tenemos que entender que eso es parte de la leyenda urbana que ocurría en el lugar. El tema de que las aguas se agitaban tenía una respuesta lógica y era algo que, como les digo, como se había generado alrededor de eso un mito o una leyenda popular, una leyenda urbana, en realidad lo que sucedía era que parece que el agua que abastecía esos estanques o esas piscinas era una agua que llegaba de manera subterránea y abastecía ese complejo de piscinas. Esa agua no tenía un flujo constante, no llegaba de manera constante, sino que tenía pues ciertos momentos en los cuales llegaba más, como decir, más chorro de agua entraba a la piscina. ¿Qué producía esto? Bueno, producía que el agua entrara con más presión. Al entrar con más presión, obviamente iba a producir una especie de ola, una especie de agitamiento que hacía que el agua subiera de nivel, se levantara y se agitara. Ese día que Jesús llegó al estanque, de acuerdo a lo que nos enseña el texto, dice que era un día sábado. Era, por supuesto, sabemos que estamos dentro del contexto bíblico, era para los judíos el día sagrado, era el día en el cual ellos tenían que prohibido trabajar. Se conocía como el Shabbat, era el día que, de acuerdo a la ley de Moisés, Dios les había ordenado que tenían que guardar, que no podían trabajar. Y Jesús llega al lugar y se va encontrando con toda esta escena. Ahí había un hombre de 38 años que estaba enfermo, que estaba acostado en una camilla. Suponemos que ese hombre era paralítico porque ante la pregunta de Jesús, que dice, ¿quieres ser sano? Digo, suponemos, aunque el texto en la versión Reina Valera está con el título de El paralítico de Betesda, pero Jesús llega donde el hombre y le dice, ¿quieres ser sano? El hombre no le contesta, el hombre le esquiva la pregunta porque en realidad le sale con otra cosa. Normalmente hacemos los seres humanos, que tenemos la mala costumbre de no contestar a lo que nos preguntan, sino que hablar cosas que no nos están preguntando. Él se limita a quejarse. Él se limita a estar ahí delante de la presencia del Señor. El Señor llega delante de él y se pone a hacer una serie de argumentos sobre por qué era que él estaba ahí. Pero la pregunta, si usted ve el texto, la pregunta concreta que le hace Jesús es, hombre, ¿quieres ser sano? Pareciera como que es ilógico, una pregunta ilógica, porque si él estaba ahí, pues obvio que quería ser sano. Sin embargo, Jesús quería escuchar cuál era el deseo, qué era lo que ese hombre quería. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante. La mayoría de las veces vamos delante de Dios o estamos delante de Dios y ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, porque no tenemos una forma clara de hablarle a Dios y no concretamos exactamente nuestra petición. Vea lo que le dice el hombre. Voy a parafrasear la respuesta de él. El hombre le dice, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, no, yo soy un desgraciado, soy un pobre desgraciado, soy alguien que no tiene quien le ayude, alguien que durante toda mi vida, imagínese Jesús, durante toda mi vida, he sabido que la única forma, la única manera que tengo para poder ser sano es llegar y sumergirme en el agua. Pero, como ya sabemos, para poder tener esa sanidad, cuando el ángel toca el estanque con el dedo y el agua se agita, para poder tener esa sanidad yo tengo que ser el primero. Pero ¿cómo hago? Yo no puedo ser el primero. ¿Por qué no puedo ser el primero? Bueno, porque estoy en esta condición, estoy postrado en una camilla. No puedo sumergirme mientras esté en esta condición. Y no puedo moverme, no puedo ni siquiera arrastrarme. Y no hay nadie alrededor para que me meta en el estanque. Cuando veo que las aguas se agitan y yo quiero caer al estanque,
Simple y sencillamente, los demás me ganan el mandado. O sea, los demás llegan primero al agua. Ve qué manera de respuesta, porque Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús no le estaba preguntando por qué era que no había sido sano durante tanto tiempo, sino que Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Cuántas veces el Señor nos pregunta a nosotros cosas concretas y nosotros nos vamos por la tangente? Le contestamos cosas que Dios no nos está hablando, Dios no nos está preguntando. Y entonces este hombre se queda ahí y Jesús, pues ya conociendo la naturaleza humana, por supuesto, y se da cuenta que la respuesta de ese hombre era el típico condicionamiento que normalmente o constantemente los creyentes hoy en día, llamémosle cristianos, en ese tiempo no eran cristianos obviamente, lo que los creyentes recibimos día con día de la religión. Respuesta típica del condicionamiento de la religión. ¿Por qué? Porque los habitantes de aquella ciudad habían aprendido que para ser sanos tenían que llegar primero a aquel sitio donde solamente se podía obtener una sanidad. Es que si analizamos el pasaje nos vamos a dar cuenta cómo la religión se había metido en esas personas diciéndole que solamente uno podía tener acceso a la sanidad. O sea, si lo vemos en términos actuales, solamente uno podía tener acceso a la gracia de Dios. Y eso era lo que ellos habían aprendido. Por eso era que tenían muy grabado exactamente cuál era el procedimiento. Y el procedimiento decía que había que llegar primero y que había que tirarse de consumida en el agua como fuera lugar y ser el primero en tocar esa agua que estaba siendo agitada por una gracia divina. La parábola, hermanos, que nosotros encontramos aquí, la forma como nosotros encontramos este enfoque nos va a hacer entender que esa gente no tenía el más mínimo conocimiento de lo que es la gracia, como tampoco lo tiene la religión, y actualmente no lo tiene. O sea, no lo tenía la religión y no lo tiene la religión actualmente. El conocimiento acerca de la gracia todavía se nos queda corto, todavía se nos queda largo. La religión no puede entender cómo es que Dios da a cada uno una oportunidad. Usted habla con la gente en la calle y la gente no entiende. La gente por lo general se enfocan en ver a las personas por lo que eran, no por lo que son hoy. La gente no puede entender cómo es que alguien puede ser sanado, cómo es que alguien puede ser perdonado, cómo es que alguien puede ser limpiado con la sangre de Jesucristo, siendo el más vil de todos los pecadores. La gente no puede entender cómo es que Dios puede usar a una persona de manera grandiosa, siendo una persona que nadie conoce, siendo una persona desconocida. ¿Cómo es que Dios puede desarrollar o puede delegar un ministerio en una persona siendo alguien al cual no hemos estado acostumbrados a ver durante mucho tiempo? No es de nuestro círculo íntimo, y eso es lo que normalmente hace la religión, ciega los ojos de las personas. Por eso es que a través de los conceptos religiosos la gente no puede entender cómo es que Dios nos da a cada uno una oportunidad, y esas oportunidades a veces no es solamente una, a veces son varias oportunidades. ¿Para qué? Para que seamos salvos. ¿Y cuál es el deseo de Dios en la vida de nosotros los creyentes? Bueno, impulsarnos para que lleguemos a ser precisamente esos trabajadores que Él necesita en su reino. Cuando vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, nos encontramos una parábola que es la parábola de los obreros de la viña. Y esta, hermanos, es una clara ilustración de que Dios permite por igual, tanto a los que llegaron primero como a los que llegaron de último, les va a permitir tener acceso a esa gracia que Él nos regala. Sabemos que estas también y otras citas bíblicas son desoídas por los líderes religiosos actuales. Los líderes religiosos actuales han implantado en sus congregaciones algo que para mí es un error. Han dado en llamar el derecho de piso, o hablan acerca del derecho de piso, y entierran o permiten que los que están a su alrededor entierren talentos simple y sencillamente porque vienen llegando a la congregación o porque no pertenecen a la élite que está ahí alrededor. Lo mismo sucedía en el tiempo de Jesús.
Los que gobernaban, los que decían cómo se hacía, los que decían qué decía la palabra de Dios, eran unos poquitos. Y todos los que estaban de más, entre ellos Jesús, estaban excluidos, estaban fuera. Esto les permitía controlar la religión, una especie de mafia religiosa que siempre ha existido en todos los lugares, incluso en las congregaciones. Duele mucho, hermanos, duele mucho decir esto, pero en realidad, conforme usted va conociendo los diferentes lugares, se va dando cuenta que esta mafia siempre ha operado. Tal vez, lo digo de manera tal vez muy complaciente, tal vez sin darse cuenta, tal vez lo hacen por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento de la palabra, porque lamentablemente los líderes religiosos, muchos, la gran mayoría no conocen la palabra de Dios. No voy a ahondar en ese tema, hermanos, del derecho de piso, porque por ahora pienso que ya habrá tiempo en el cual podamos hablar. Pero para mí eso es un error grande, terrible, que se ha implantado en las congregaciones y que está causando mucho daño al pueblo de Dios. Pero sí digo que, obvio, está matando la iglesia, está destruyendo la iglesia y le da cada vez más fuerza a la religión, a la religiosidad, que esto es el cáncer de todos los movimientos religiosos a través de la historia. La religiosidad opaca el cristianismo, opaca el poder de Dios operando en las personas. Pero bueno, volviendo al tema, aquí nos encontramos a Jesús llegando al estanque de Betesda y él se topa con ese hombre al cual la religión, la famosa religión, le había enseñado que esa forma que él estaba haciendo, que estaba teniendo de estar ahí, era la forma de hacer penitencia, como nos tratan de meter todos los días los religiosos. Y es tanto así que dice que él tenía 38 años de hacer penitencia en una cama, 38 años de estar postrado ahí en una cama. Así que no había podido obtener el favor de Dios de ninguna manera, por más que lo había deseado, porque ni siquiera lo había intentado, él no podía intentarlo tampoco, él lo había deseado. Probablemente esa penitencia había sido la mayor parte de esos 38 años de su vida. Suponemos que el hombre había nacido lisiado, que había nacido de alguna manera con sus extremidades que no se le movían y había estado postrado en una cama siempre desde niño. Pero lo maravilloso del caso, hermanos, es que Jesús no ofrece ni da soluciones religiosas a nuestros problemas cotidianos. ¿Cuántas veces hemos pensado en cómo resolver un problema? Y esa forma de resolverlo o esa idea de cómo podemos llegar a resolver ese problema, simple y sencillamente la tomamos a través de un concepto religioso, a través de una solución, llamamos soluciones personales, pero casi siempre cuando nuestro problema tiene que ver con asuntos espirituales y también seculares, utilizamos formas religiosas para resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos moldes, tenemos patrones que la religión nos ha enseñado. Dichosamente Jesús no es así, Jesús no actúa así, no ofrece ni da soluciones religiosas a nuestros problemas cotidianos, sean espirituales o sean atinentes al mundo natural. Todo lo contrario, Él siempre está dispuesto a darnos la gracia, siempre está dispuesto a darnos el regalo, a darnos el favor, sabiendo perfectamente que nada de lo que usted y yo hagamos es suficiente para obtener la gracia de Dios. Por más que nos esforcemos, no vamos a obtener el favor de Dios si no es a través de su infinita misericordia. Lo único que mueve a Dios, su amor por nosotros, su creación y su infinita misericordia. Eso es lo que nos hace a nosotros, no merecedores, pero sí acreedores de la gracia. Es algo muy interesante, porque aquí llegamos al punto donde decimos, es que yo me lo merezco. Bueno, ¿qué se merece usted? Es que yo me lo merezco porque yo he trabajado. ¿Y en qué ha trabajado? Usted ha trabajado en la obra de Dios porque Dios se lo ha permitido. Y usted, habiendo recibido por gracia, por eso Jesús nos dice, y este es un concepto muy importante, si de gracia recibieron, si gratuitamente recibieron, den de gracia. No le cobren a nadie nada. No estamos para cobrarle a nadie nada y mucho menos a Dios. Veamos cómo fue entonces
el comportamiento cuando ese hombre le dice, ay Señor, ay Jesús, yo soy un pobrecito, yo soy un desgraciado, yo soy alguien que no tiene quien le ayude. Durante toda mi vida, la religión me ha enseñado que la única forma es que alguien, óigalo bien, la única manera para poder ser sano es que alguien me haga llegar al estanque. Y a mí, si la gente que está alrededor, si los que vienen todos los días aquí a ver el espectáculo, porque pareciera que era todo un espectáculo ver las aguas agitándose, más si ya tenían el concepto de que ahí bajaban los ángeles a tocar el agua. Me imagino que muchos iban esperando ver un ángel cuando llegaba a tocar el agua. Y el Señor le dice, el paralítico le dice, no, yo estoy condenado a ser un lisiado toda mi vida. Pero la respuesta de Jesús, como no podíamos esperar de otra manera, le dice, levántate, recoge tu camilla. Eso fue lo que Jesús le contestó. Por eso, muy contrario a lo que muchos habían pensado, Jesús no le impone nada a ese hombre. Si usted busca, revisa el texto, se va a dar cuenta que Jesús no le dice, sí, está bien, ya me di cuenta que no te han dado la posibilidad, no te han metido al agua, yo te voy a ayudar, te voy a hacer el favor, pero tienes que hacer primero esto o esto. Y hermanos, esto es lo grandioso de la gracia, que Dios no nos condiciona, Dios no nos pide absolutamente nada antes de Él actuar en nuestras vidas. El claro ejemplo del ladrón en la cruz, Jesús no le dice, yo no lo perdono a usted, no lo voy a llevar a mi reino, porque Él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él no le dice, yo no te voy a llevar si no te bajas de la cruz y le vas a pedir perdón a todas las personas que ofendiste, si no vas a devolverle todos los bienes que le robaste a la gente. Jesús no dice absolutamente nada de eso, nada más dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. O sea, la gracia opera de manera inmediata cuando Dios nos da la oportunidad, y esto es lo que tenemos que entender, la oportunidad de Dios es para cada uno, es individual. Y entonces este hombre va y le dice, Señor, yo no sirvo para nada, no tengo la posibilidad de entrar al agua. Y Jesús le dice, no hay ningún problema, yo le regalo esa sanidad que usted quiere. Levántese, tome su lecho y camine. Póngase a caminar, papito, porque hay muchas cosas que hacer. Póngase a caminar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, póngase a caminar porque falta mucho que hacer, y nosotros seguimos ahí postrados en una cama de desobediencia, en una cama, diferentes camillas que podemos adoptar? Lo cierto es que Jesús no le impuso otra cosa más que obediencia. Ese hombre llamado paralítico ahí no tuvo que someterse a ningún tipo de ritual, no tuvo que someterse a ninguna fórmula, no tuvo que someterse a ningún tipo de tradición. Jesús no le dijo, sí, está bien, lo voy a sanar, pero hay otros que están delante de usted, vaya haga fila, vaya póngase en la parte de atrás de la fila. No, Señor, de una vez, inmediatamente, pero tienes que ser obediente nada más a la palabra. A lo que Jesús le pide en ese momento es obediencia. Y es lamentable porque hoy también se practica que debemos obedecer a otras cosas antes que obedecer a la palabra de Dios. Jesús le dijo, recoge tu camilla y anda, lo que equivale a decir, si quieres ser sano y si quieres ser libre, tienes que cambiar de mentalidad. Nada más, eso es todo. Esa mentalidad viene con buscar la palabra de Dios y obedecerla actualmente. En ese momento él tenía la maravillosa diferencia con nosotros, que tenía nada más y nada menos al dueño del verbo, al dueño de la palabra, a la palabra hecha carne, a Jesús, delante de él. Simple y sencillamente el hombre lo único que tenía que hacer era obedecerla. Hoy nosotros pues tenemos que ir a buscar la palabra, a buscar la Biblia, a ver qué dice Dios, cómo Dios nos guía, porque lo hemos dicho, es nuestro manual, la palabra de Dios es nuestro manual, tenemos que ir a buscarla. Ahí directamente ese hombre recibió la voz de Dios en persona, y eso pues les digo, fue algo hermoso, fue algo maravilloso. Si quieres ser sano, tienes que cambiar de mentalidad y obedecer. La mayoría de los cristianos hoy están aferrados
a su camilla porque no quieren cambiar su actitud, no quieren cambiar su mentalidad, no quieren permitir que la palabra de Dios les cambie la mentalidad y prefieren estar aferrados a su religión antes que conocer a Cristo. Vea, esto es terrible. Si usted me está escuchando por primera vez, entienda, cristianismo no es sinónimo de religión. Cristianismo es un estilo de vida. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que acercarnos a Él y Él gratuitamente nos va a regalar lo que nosotros no podemos, ni el dinero del mundo, la totalidad del dinero del mundo puede comprar. Se llama salvación, se llama vida eterna. La palabra de Dios tiene que permitir, tiene que hacer en nosotros ese cambio de mentalidad que tanto necesitamos. La gente prefiere estar aferrada a su religión antes que conocer a Cristo, el Cristo que vino a cambiar la vida de aquellos que se atreven a escuchar su voz. Por eso es que la palabra es muy clara y nos dice: si oyeres hoy su voz, si ustedes oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón como lo hicieron aquellos que caminaron por el desierto cuando endurecieron sus corazones y tentaron a Dios. El pueblo de Dios tentó a Dios en el desierto y no quisieron escuchar la voz de Dios. No hagamos lo mismo nosotros. Hoy tenemos el manual de manuales, la guía de guías, que es la palabra de Dios, y a través de ella podemos tener no solamente el conocimiento de Dios, sino la voz directa de Dios. No tenemos que andar buscando nada en ningún lugar. Ahí escuchamos la voz. Palabras sencillas pero profundas las que le dice Jesús a aquel hombre. Le dice: recoge tu camilla y anda. Nada más, eso era todo lo que tenía que hacer. Igual, yo sé que hoy en día el Señor le está diciendo a muchos que están por ahí postrados en una camilla, que no quieren levantarse, que quieren seguir aferrados a esa parálisis mental, parálisis cerebral, parálisis espiritual, de no querer escuchar la voz de Dios, de no querer obedecer la voz de Dios. Toma, recoge tu camilla y ponte a caminar. Eso es todo lo que el Señor nos dice. Es el momento, hermanos, de empezar a obedecer. Es el momento de empezar a andar con aquel que vino a darnos la vida eterna, a andar con Cristo, con el quien nos provee no solamente la vida eterna, sino que nos provee el camino para caminar. ¿Y ese camino cuál es? Ese camino es la palabra de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios, como dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, óigalo bien, nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única verdad y la única vida que podemos encontrar se llama Jesús, se llama Cristo. Y eso lo vamos a lograr únicamente cuando dejemos esa parálisis que nos tiene atados a nuestra camilla personal. ¿Cuál es nuestra camilla personal? Usted lo sabrá, cada uno de nosotros lo sabrá. Pero créame, la obediencia, hermanos, trae grandes beneficios. Y repito, no es cumplir con lo que la religión me diga. Aquel hombre la religión lo había condicionado, le había dicho: no, para que usted sea acreedor del favor de Dios, tiene que ver cómo hace, no sé cómo, pero tiene que pegar un brinco y caer al agua y llegar primero que los que llegan primero. Así de fácil. La religión lo había condicionado a eso. Pero Dios no nos dice a nosotros: papito, vaya, haga fila. Papito, pase toda la noche de pie para que yo le pueda hablar. No. Usted sencillamente toma la palabra de Dios y el Señor nos enseña cuál es el método. Vaya, métase a su cuarto, ahí en lo secreto, escudriñe lo que dicen las Escrituras y el Señor nos va a hablar. Y sometámonos a partir de ese momento en obediencia. Dice el verso 9: al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero continúa diciendo el verso: pero ese día era sábado. Es lógico, muy lógico, que la vida de aquel hombre pues cambió a partir de ese momento. Como ¿quién no cambiaría de vida cuando, siendo alguien que no puede desplazarse, de pronto puede caminar? Seguramente aquel hombre salió pegando brincos ahí del lugar y tiraba la camilla y la volvía a apañar en el aire, porque eso era maravilloso lo que ese hombre estaba pasando. Cambió totalmente a partir de ese momento. Dice Juan que él dejó de ser paralítico porque caminó, por supuesto. De una vez
apenas obedeció la voz de Jesús, comenzó a caminar como si nunca hubiese estado postrado antes. No sabemos qué tipo de parálisis tenía. Lo cierto del caso es que la palabra dice que él tomó su lecho y comenzó a caminar. Algo que suponemos que nunca el hombre había hecho. ¿Y eso qué significó? Bueno, significó dar un gran paso de fe. Pero ese paso lo había logrado justo en ese instante, en ese momento. ¿Qué tuvo que dejar? Bueno, tuvo que dejar atrás los condicionamientos que la religión le hacía y le seguiría haciendo, por supuesto, por mucho tiempo. El escritor bíblico nos enseña que aun cuando nosotros decidamos hacerle caso a Jesús, aun cuando usted y yo decidamos hacerle caso a Jesús, la religión va a estar ahí para estarnos fastidiando, para estarnos poniendo condicionamientos, para abrir puertas al ser humano, puertas que conducen a la destrucción. La religión lo único que hace es condicionar al ser humano y llevarlo al camino a la destrucción, camino al infierno mismo. Es el mismo truco que utiliza Satanás. Él no nos va a tratar de atacar con cosas que estén fuera del contexto donde nosotros nos movemos. Cuando Él lleva a Jesús, cuando él se le aparece a Jesús en el momento de la tentación, ahí vamos a encontrar que con lo que lo tienta es justo con la palabra. Y eso es lo que el diablo va a usar. El diablo va a usar la religión para tratar de hacernos daño, para tratar de hacernos mal. No importa, como dice el verso 9, pero ese día era sábado. Pero ese día era sábado. Qué interesante, porque aquí el Señor nos deja claro en su palabra que siempre va a estar ahí la religión para estarnos fastidiando. No importa lo que hagamos obedeciendo la palabra de Dios, los religiosos siempre van a conservar su sábado, siempre van a guardarse ese as debajo de la manga, ese sábado que tienen ahí guardado para tratar de destruirnos, para tratar de hacernos leña. La excusa con la cual nos va a atacar, con la cual va a tratar de destruirnos. Y si seguimos leyendo ahí, el desenlace no pudo haber sido mejor. Dice el verso 10, por eso los judíos le dijeron que había sido al que había sido sanado. O sea, y a veces ellos se le van encima y lo abordan y le dicen, bueno, ven acá, ¿qué es eso? Usted no era el que estaba ahí en la camilla, usted tenía que estar en la camilla, tiene que estar en este momento en la camilla, porque es sábado. Usted no puede levantarse de su camilla. Le dice, hoy es sábado, papito, entienda, no te está permitido cargar tu camilla. Wow. Al que había sido sano, al que había estado postrado en una camilla, no podía cargar su camilla porque era prohibido. Y las prohibiciones de la religión siempre son así. Y termino con esto, hermanos, para que nos lo llevemos para reflexionar. Dice el verso 16 de ese mismo capítulo 5 del Evangelio de San Juan que estamos leyendo, dice que por esta causa los religiosos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Es muy probable que si usted se decide servir a Dios y Dios lo use con autoridad, los que se van a encargar de conservar el sábado, los que guardan ese sábado siempre, o sea, los que tienen ese as bajo la manga de la religión, los que tienen envidia de usted, los que van a desarrollar, y si no la tienen, la van a desarrollar viéndolo a usted, cómo usted quiere servirle a Dios, los que le creen que fueron puestos en una congregación, en un lugar de privilegio, y fueron enseñados que solo ellos pueden hacer las cosas, porque son los precursores, los que tienen ese famoso derecho de piso, van a perseguir a Jesús. Y van a tratar de matarlo como lo hicieron hace más de 2000 años. Sepa esto, la religión siempre va a perseguirnos, siempre nos va a tratar de dañar, siempre nos va a tratar de matar. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted que está dispuesto a seguir al Señor, está dispuesto a servir al Señor, no se desaliente, porque su lugar, nuestro lugar, no está en la tierra, al lado de los religiosos. Nuestro sitio ya ha sido fabricado en un lugar diferente, en un lugar que no hay fuerza humana que lo destruya, en un lugar donde no lo van a mandar a usted a hacer fila, no lo van a mandar a esperar atrás, en donde ya usted recibió la gracia de Jesucristo y ese lugar está diseñado en el cielo para usted. Es un lugar que nada, ninguna fuerza, llámese humana, llámese espiritual, lo va a destruir. Siga adelante, camine en el Señor, manténgase firme, sírvale en lo que sea y entienda esto.
nadie le va a reconocer a usted absolutamente nada, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos ha permitido llegar a los pies de Jesús para hoy entender que estamos puestos en esta vida para servirle al Señor, y eso lo hemos recibido gratuitamente. Así que en este día, deseándole que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y se mantenga usted ahí irreprensible, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordándole esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.